20 años trabajando por la conservación de la diversidad biológica en el país, siempre con las aves como argumento principal, pero atendiendo a todos los grupos de la biodiversidad. Tratamos de fortalecer siempre el desarrollo sustentable y la conservación de la biodiversidad, ¿no? Por eso nuestra misión y nuestra visión apunta a ser referentes en lo que sea diversidad biológica y uso sustentable. Tenemos un fuerte compromiso y a nivel nacional manejamos 37.000 hectáreas de reservas propias, así como asistimos también a muchas áreas protegidas del SINASIP. Entrando un poco a la situación del Chaco, podemos decir que es bastante particular porque hasta el año 2000, hasta inicios de este milenio, prácticamente todo el territorio del Chaco se convirtió en un wilderness area, o sea, prácticamente era un territorio salvaje, por así decirlo, la traducción más literal de lo que comprendería una región donde el 75% de su cobertura se mantenía en estado natural, casi sin transformación, casi sin habitantes, incluso en Paraguay. Entonces era como casi el lugar más silvestre que teníamos. Pero a partir de los años 2011 a 2010, prácticamente un poco antes, hasta ahora, las tasas de deforestación rondaban las 200.000 hectáreas por año, ¿verdad? Entonces, especialmente entre lo que sería el año 2010 y 2015, esa tasa de deforestación cambió mucho el paisaje por los fenómenos de fragmentación que se observan justamente acá en esta animación. Por ejemplo, ahí ven que tiene el año 2011 como punto de partida, pero vamos al año 2020, el año actual, y muchas áreas que nosotros no conocíamos sus límites, como por ejemplo Defensores del Chaco, actualmente ya se están delimitando por fenómeno de cambio de uso del suelo, ¿no? En la actualidad hay una tasa mucho menor debido principalmente a las constantes crisis del sector cárnico, también la crisis de la pandemia y otras crisis que van, por así decirlo, frenando un poco esta iniciativa de usar más el territorio chaqueño para fines productivos. Cuando hablamos de cambio de uso, muchas veces entramos en conflicto con el sector productivo porque no le gusta el término deforestación, ¿verdad? Pero yo quiero acá aclarar un poco el término porque el objetivo principal que yo quiero plantear acá en esta presentación es básicamente hablar un poco sobre los modelos de desarrollo sostenible aplicables al Chaco desde una perspectiva ecosistémica. Quiero enfocarme más desde la perspectiva ecosistémica y hablar de qué es lo que está pasando, ¿no?, en este sistema chaqueño. Por supuesto, a nivel mundial, cualquier tipo de cambio de cobertura boscosa a ecosistemas no boscosos, sean legales o ilegales, eso se considera como deforestación. Y en realidad a nosotros nos conviene hablar el mismo lenguaje que habla el resto del mundo, porque si no, nosotros podemos empezar a cometer errores que son considerados errores a nivel mundial, pero acá no se consideran errores. Por eso es importante hablar este mismo lenguaje. El objetivo principal de un sistema sostenible es el de preservar la capacidad del sistema en generar recursos para las generaciones futuras. Entonces, acá ya vamos entrando un poco de a poquito qué es una definición de desarrollo sostenible, ¿verdad? Porque es un punto de partida que tenemos que tocar sí o sí, ¿verdad? ¿En qué consiste el desarrollo sostenible? ¿Cómo podemos definir un desarrollo sostenible? Y yo recuerdo que hablando un poco con la gente de Chaco Central, un ganadero me dijo, mis tatarabuelos comenzaron a hacer ganado a principios del siglo XX y hoy día seguimos produciendo ganado. Entonces, eso es sostenible para mí. Y yo diría que tiene razón, porque es, por lo menos a priori, se podría decir que es una producción que sigue sosteniendo la ganadería, ¿no? Entonces, la definición de sostenibilidad no muchas veces es tan clara, ¿verdad? Muchas veces no es tan clara, pero tenemos que apuntar, y cuando digo sostenibilidad o sustentable o sostenible, no quiero entrar en una dialéctica estéril. Yo quiero hablar justamente de lo que se define como desarrollo sostenible o sustentable a las
satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Por lo menos hasta ahora sigue siendo esa la definición. Tengo miedo que en el futuro eso cambie, ¿verdad? Porque a ver, parece que las generaciones futuras no van a ser personas, sino que van a ser robots, así que vamos a tener que rever un poco la definición de desarrollo sostenible. Pero por el momento vamos a entablar este diálogo en función a esta definición, ¿verdad? Más que definición, a mí me gusta hablar un poco de indicadores de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque en realidad las definiciones pueden ser muy subjetivas. Entonces tenemos que buscar cuáles son los elementos objetivos que pueden indicarnos que un sistema es sostenible o no. Y básicamente hay dos aspectos que son fundamentales dentro de lo que sería la definición, que tienen indicadores que son bastante concretos, ¿no? Que se sostienen en el tiempo, o sea que por sí mismo el sistema se va sosteniendo. Quiere decir que el sistema, si vamos a implantar un sistema productivo en ese ecosistema, requiere de poca o ninguna ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya es sostenible. Requiere de un manejo básico y ya se sostiene. O servicios ecosistémicos activos, ¿verdad? Se mantienen los procesos de polinización, control de plagas, productividad primaria, estructura trófica, ciclos. Los ciclos son muy importantes, ¿verdad? Por eso puse esa imagen del agua en el Chaco, porque el agua es fundamental, sin agotar o dañar gravemente al ecosistema, en lo que refiere a estructura, composición y función. Eso quizás parece un aspecto muy básico, ¿verdad? No puedo sacarme un poco esto de profesor de ecología, así que me gusta repasar a algunos aspectos que hacen a la esencia de los sistemas que nosotros tenemos que manejar. Y justamente el tamaño, la configuración, los procesos ecológicos, ¿verdad? Cuando hablamos de largo plazo, hablamos en términos de cientos de años cuando hablamos de procesos ecológicos, no hablamos de 100 a 500 años. Y el reconocimiento intrínseco del factor humano como influencia sobre las funcionalidades de las áreas. El factor humano es fundamental, ¿verdad? Esto nada más es un ejemplo de cuáles serían las interrelaciones de una de las especies que tiene un ecosistema costero, pero si hacemos el gráfico del ecosistema chaqueño vamos a tener un gráfico similar, ¿no? Muy complejo, muy difícil de determinar y con mucho desconocimiento. Justamente a eso es lo que tenemos que tratar de solucionar, ¿verdad? Nosotros como responsables profesionales de la ciencia tenemos que apuntar a generar ese conocimiento. Por supuesto, el paisaje funcional chaqueño tiene un montón de elementos. Desde el punto de vista de la biodiversidad, yo creo que estos elementos son fundamentales, por lo menos desde mi perspectiva, ¿verdad? Como profesional del área y ya con la experiencia que tenemos trabajando en el Chaco, estos son los aspectos críticos que pueden hacer a la funcionalidad. Y recordemos que la funcionalidad también está en función de porcentaje del hábitat natural más la conectividad biológica, ¿verdad? Ese es un principio básico en biología de conservación. Y recordemos que si nosotros hacemos gráficos en niveles de organización, es fundamental comprender, ¿verdad?, cuáles son las interrelaciones, por lo menos las interrelaciones principales que tienen estos elementos de la biodiversidad, porque es ahí donde se fluye la energía que mantiene al sistema, sea este sistema natural o sea este sistema un sistema productivo, ¿verdad? Recordemos que la producción busca justamente mantener estos sistemas en unas etapas serales iniciales para obtener la máxima ganancia energética, ¿verdad? Entonces la producción neta siempre se basa en el mantenimiento de este sistema en sus etapas serales iniciales. ¿Y eso qué significa? Significa que todas las actividades productivas sí requieren de un impacto, necesitan establecer un impacto a este sistema ecológico natural, ¿verdad? Porque tienen que mantener este proceso de sucesión natural en sus etapas serales iniciales. Las áreas protegidas mantienen los ecosistemas maduros, es decir, el ecosistema, por así decirlo, integral,
y la agricultura mantiene el ecosistema en las etapas iniciales, donde a veces puede coincidir, claro que sí, a veces puede coincidir porque, por ejemplo, las formaciones de sabanas que tienen una adaptación climática, a veces son edafoclimáticas o se detiene la evolución, la sucesión natural por algún factor natural incluso. Entonces, esos son los, coincide también con los sistemas productivos que son los de menor impacto, ¿no? El ejemplo típico es la ganadería sobre campos naturales, ¿no? Pero bueno, volvamos un poco al Chaco, después de tanta teoría básica. El Chaco ya desde hace tiempo era un objeto de preocupación porque justamente la tendencia era de uso bastante intensivo, ¿no? En el 2005 nosotros trabajamos, la comunidad conservacionista en Paraguay trabajó gracias a la iniciativa de TNC y de organizaciones amigas como WCS, Fundación Bertoni, en la visión ecorregional del Chaco. Y en aquel entonces tuvimos ese problema, tuvimos el problema de que el Chaco todavía era bastante natural, entonces era muy difícil identificar sitios o corredores o lugares de importancia para la conservación de los distintos grupos, porque casi todo era natural, entonces casi todo era como importante. En el mapa se puede ver justamente que las regiones, las bioregiones identificadas eran bastante grandes por ese motivo, ¿no? Y al hablar de conectividad biológica, estamos hablando de los corredores biológicos, ¿no? Entonces, los corredores biológicos, hay varias iniciativas sobre el Chaco donde se entablaron modelos de conectividad. Por ejemplo, este que salió para justamente el programa ONU Red. Entonces, este estableció una serie de corredores biológicos que en realidad yo no conozco muy en profundidad, no sé por cuáles fueron los criterios para establecer esta red de corredores biológicos, y me llama mucho la atención algunas zonas donde no existen corredores biológicos, por ejemplo, al extremo noreste de la región del Chaco, ¿verdad? Por lo cual tendría que conocer un poco más cuáles fueron los argumentos, los criterios que llevaron a establecer esto, ¿no? Hay también publicaciones que son frutos de talleres que hicimos. Por ejemplo, nosotros como URA hicimos un taller sobre justamente lo que serían los corredores biológicos para el Chaco paraguayo. Y eso fue publicado en una revista donde los criterios establecidos fueron esos 6 criterios importantes que figuran ahí en la presentación, ¿no? Ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos, ¿verdad? El ciclo del agua es un ciclo muy particular en el Chaco porque no siempre es agua, agua superficial, ¿verdad? Los cauces no siempre tienen circulación de agua, entonces hay una complejidad con los ciclos de agua. Y después otros criterios relacionados a grupos de la biodiversidad, ¿no? Entonces, en función a eso, planteamos otros corredores biológicos que no siempre coinciden con lo anterior. Pero esta visión de corredores biológicos incluso puede complejizarse más, pueden utilizarse herramientas mucho más modernas de análisis biogeográfico, análisis GIS y todo esto, y salen otros mapeamientos como estos que están orientados a la conservación del yaguareté, por ejemplo. Con esto quiero decir que hay muchos, o por lo menos ya tenemos muchas iniciativas que apuntan a plantear soluciones al problema de la conectividad biológica en lo que respecta al Chaco paraguayo. Pero recordemos otro aspecto bastante básico y fundamental, es que los corredores biológicos necesitan de áreas núcleo. Si no existen áreas núcleo, los corredores biológicos dejan de tener una justificación. ¿Por qué? Porque son áreas del mismo hábitat que tienen que unir grandes bloques, que son las áreas núcleos. ¿Y cuáles son los grandes bloques que tenemos en el Chaco? Básicamente son las áreas silvestres protegidas o ASP, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de cuáles son nuestras áreas núcleo
para desarrollar estos corredores biológicos en la zona del Chaco. Estamos hablando de todas las áreas protegidas públicas y privadas que tiene el Chaco, que acá hay un listado más o menos actualizado, ahora creo que está bastante actualizado, donde la superficie teórica que tenemos en áreas protegidas alcanza unas 2 millones de hectáreas, ¿verdad? O 20.600 kilómetros cuadrados. Pero digo superficie teórica porque existe un problema bastante grave con nuestras áreas protegidas en el Chaco. Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Todo el mundo conoce la forma, el shape más o menos original de lo que sería el Parque Nacional Médanos del Chaco, ¿verdad? Que es el ideal, que se estableció con 600.000 hectáreas con este mapa a la izquierda. Y lamentablemente, si uno hace un análisis catastral de lo que está pasando en Médanos del Chaco, se da cuenta de que gran parte de los terrenos asignados como Parque Nacional ya eran privados o están siendo loteados actualmente, ¿verdad? Por ejemplo, estos que están hacia el este son prácticamente ventas de lotes que se realizaron después de la creación del parque. Entonces, ¿qué pasa? Se nos están vendiendo áreas que deberían ser áreas núcleo y estamos perdiendo mucha cantidad de superficie, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de unas 150.000 hectáreas menos de lo que se piensa que tiene el Parque Médanos del Chaco. Si nosotros hacemos una depuración de más o menos cómo está el catastro en estas áreas protegidas, vemos que la superficie en realidad alcanza unas 1.600.000 hectáreas para todo el Chaco, incluyendo nuestra área más grande, que es Defensores del Chaco, que ronda las 700.000 a 714.000 hectáreas en realidad, porque no llega ni siquiera a 720.000, que es lo que quedó con su mensura y catastro. Pero esto es apenas un indicador del manejo de las áreas protegidas, ¿verdad? Porque para que sean áreas núcleo tiene que estar eficazmente manejada y conservada. ¿Y qué significa eso? Significa que tiene que contar con conectividad biológica, con planes de manejo, con personal asignado, capacitado en cantidad suficiente, infraestructura, equipos, vehículos, movilidad, evaluaciones de gestión de esos planes de manejo, ¿verdad? No solamente tener el plan, sino también evaluar y corregir los planes. La autosuficiencia financiera, ¿verdad? Cómo se manejan esos parques, esas áreas protegidas, los programas involucrando a gente local, las comunidades indígenas, programas de uso público, sistema efectivo de control y vigilancia y otros factores que hacen al buen manejo de las áreas protegidas. Entonces vemos que nos falta mucho para decir que tenemos realmente áreas núcleo. ¿Y qué puede implicar eso? Desde el punto de vista de la biología de la conservación, si nosotros queremos conservar a una especie a largo plazo, tenemos que apuntar a conservar una población que se denomina población ecológicamente viable, que implica que tiene que haber un mínimo de 250 parejas en edad reproductiva para mantener ese pool genético que hace a esa población. El yaguareté, atendiendo a los estudios científicos que tenemos en el área del Chaco, necesita entre 75 a 100 kilómetros cuadrados un macho para poder vivir, y esos territorios generalmente no se sobreponen a los otros machos. Por lo cual, para tener 250 machos, necesitamos entre 1.8 a 2.5 millones de hectáreas. Imagínense la complejidad del trabajo de conservación que tenemos para conservar una especie como el yaguareté, que es una especie también, el máximo depredador del ecosistema, es el tope de la pirámide trófica. Y como tope de la pirámide trófica, los yaguaretés son reguladores del ecosistema, influyen hasta en la vegetación. Acá podemos ver, por ejemplo, estudios que estamos realizando y que estamos en proceso de publicación. Podemos ver que algunos aspectos que hacen a los criterios también de sostenibilidad en el Chaco, ¿verdad? Por ejemplo, el yaguareté y la fragmentación del hábitat. ¿En qué momento el yaguareté es más afectado?
Lo que se observa en este gráfico es que la mayoría de los individuos de Yaguareté caen en su densidad a partir aproximadamente del 50% de fragmentación del paisaje. Eso bajo las situaciones actuales. ¿Qué significa eso? Pueden haber muchos otros factores que inciden sobre esto, ¿verdad? Pero principalmente la cacería y la persecución pensamos que inciden en esto, ¿verdad? Pero lo cierto es que el yaguareté se mantiene en poblaciones bastante estables hasta más o menos 50% de fragmentación de hábitat. El yaguareté necesita de áreas de bosques continuos, significa eso. Y el gráfico de abajo lo que muestra es que los pobres machos, principalmente, que son los más cabezudos, son los que más transitan por el paisaje, por el territorio, básicamente a los 1 año, más o menos el 50% de los machos son casados. Eso es lo que indica, ¿verdad? Las hembras son un poco más cautelosas, pero los machos, básicamente, 1 año, hasta 1 año, más o menos están vivos, ¿verdad? Quiere decir que máximo 2 años están vivos, porque ya son casados, son perseguidos por el conflicto que genera con la ganadería principalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros vemos que ciertamente tenemos que fortalecer las áreas protegidas, ¿verdad? Pero eso va a llevar tiempo. Y la conectividad de estas áreas protegidas depende exclusivamente de los modelos de uso en tierras privadas. No hay vuelta que dar, ¿verdad? Nosotros necesitamos que todas estas áreas protegidas estén interconectadas porque ya vimos que las poblaciones de yaguareté necesitan una cantidad enorme de individuos que solamente todas las áreas protegidas conectadas pueden mantener, porque esas parejas necesitan también sus noches románticas, necesitan encontrarse para reproducirse, ¿verdad? No pueden estar aisladas, entonces tiene que haber una conectividad y esa conectividad depende exclusivamente del paisaje productivo. Y el paisaje productivo actualmente se basa en un modelo de desarrollo que en realidad se vende o se plantea como un modelo de desarrollo sustentable. Vamos a analizar un poco ese, ¿verdad? Particularmente el Chaco es bastante bueno para el uso ganadero, basado en cultivo de pasturas africanas sobre desmonte. Entonces, se proceden a establecer esas parcelas, esos potreros que se ven ahí, que son de 100 hectáreas aproximadamente, y separados por barreras forestales de 100 metros de ancho entre potreros. Y hay un fuerte desarrollo de fuentes de agua a medida de la construcción de tajamares, tanques australianos y tanques de distribución en los potreros para disponer de agua para su producción. Y en general se mantiene la reserva forestal por lo menos al 25% y en la reserva de la biosfera entre el 40 y 50%, ¿verdad? Actualmente con una tendencia a transformar el sistema de agricultura con irrigación de agua subterránea. Entonces, este modelo tiene sus puntos a favor, claro que sí, ¿verdad? Tenemos que reconocer también que los biólogos muchas veces nosotros queremos que se conserve todo el paisaje naturalmente, ¿verdad? Pero existen fuerzas económicas y sociales de las cuales nosotros incluso somos partícipes, ¿verdad? Porque nosotros no estamos ajenos al desarrollo socioeconómico del país. Entonces, necesariamente tiene que haber una habilitación de tierras para la producción. El tema es cómo hacer esa habilitación de tierra de una forma que podamos garantizar por lo menos la conservación de la máxima cantidad de biodiversidad o ecosistemas naturales. Ese es el punto que queremos plantear siempre. Entonces, los puntos a favor son que conservan bosques nativos. Es cierto, la mayoría de los bosques de las fincas en el Chaco conservan bosques. A diferencia de la región oriental, donde podemos ver departamentos enteros donde las fincas generalmente no mantienen sus reservas forestales ni sus bosques protectores. Aumenta la disponibilidad de agua, también es otro punto, ¿verdad? Que podemos decir, más adelante vamos a analizar ese punto, porque es un punto bastante delicado. Tiene puntos a favor y tiene puntos en contra también en la disponibilidad de agua. Pueden jugar un papel en la conectividad, de especial relación a la permanencia de las áreas de reserva, ¿verdad?
Acá estamos viendo, por ejemplo, el trabajo que estamos desarrollando con los ganaderos del norte para establecer grandes corredores de conservación entre los parques nacionales, alineando sus reservas forestales. Y eso es muy positivo, por ejemplo. Presentan condiciones ideales para ofrecer alimentos de calidad superior, amigable a la biodiversidad. Eso también es algo fundamental. Nosotros tenemos que tratar de vender esa producción como una producción muy diferencial. ¿Por qué? Porque conserva biodiversidad si es que se hace bien las cosas. Siempre y cuando, ¿verdad? Si se hace bien las cosas. Tenemos que apuntar siempre a los criterios de sostenibilidad, ¿no? Como yo había dicho, los indicadores. Fragmentación del paisaje son puntos en contra, ¿verdad? Mayor efecto borde. Al cuadricular el paisaje, evidentemente se maximiza el efecto borde porque hay más perímetro que área. Desbalances poblacionales, invasión de especies en zonas húmedas, como por ejemplo los carpinchos, que puede ser interesante, ¿verdad? Pueden ser lindos, pueden invadir, pero también pueden generar brotes epidémicos o zoonóticos, ¿verdad? Como por ejemplo la brucelosis y otras enfermedades infecciosas. A la misma producción le puede afectar. Conflicto con grandes felinos. Nosotros justamente tratamos de resolver ese tema de conflicto con grandes felinos porque eso puede hacer al sistema más sustentable. Uno de los criterios que suelen decir es, bueno, ahora hay agua en época de sequía, entonces eso beneficia mucho al ecosistema. Pero tenemos que recordar que en los ecosistemas áridos, el estrés hídrico debe formar parte de su proceso. O sea, es un proceso que es necesario para mantener la evolución propia de estos ecosistemas áridos. La disponibilidad de agua soluciona un requisito que es el agua, ¿verdad? Pero la comida, el refugio, la reproducción muchas veces no son resueltos. ¿Por qué? Porque ocurre como en la ganadería, ¿verdad? Los animales herbívoros se concentran alrededor de los cuerpos de agua y estos van agotando los recursos forrajeros en un radio alrededor de esos recursos, de esos cuerpos de agua, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado también de que algunas especies no requieren de agua, o sea que necesitan, en realidad necesitan los periodos de sequía, no periodos de agua. Y entre ellos el tagua es una especie fundamental. Y el tagua puede perder capacidad competitiva con los otros pecaríes si es que los otros pecaríes disponen de agua. Por eso, hay que estudiar, eso hay que analizar para ver si esa hipótesis es cierta o no es cierta. Las tendencias entonces son bastante claras, ¿no? Este es un análisis que hicimos con el oso panda y con la Fundación Moore, analizando distintos escenarios donde la tendencia actual lo que nos indica es que hasta 2030 por lo menos vamos a tener un proceso fuerte de fragmentación en una diagonal sureste-noroeste, ¿verdad? Más o menos en ese sentido es que se está yendo la presión de las actividades productivas y aún bajo el cumplimiento legal del mantenimiento de las reservas forestales y todo eso, aún así el porcentaje de transformación es bastante alto, ¿verdad? Es 35% de pérdida de coberturas boscosas y las áreas protegidas cada vez más delineadas por esta deforestación. Estos son datos de cambio de uso del suelo que tenemos nosotros y podemos ver que en los 3 últimos años hubo un descenso en el Chaco paraguayo, lo que incidió también en el Chaco sudamericano, ¿verdad? Que es justamente debido a las crisis de los distintos sectores. Un hecho concreto, bueno, es que la demanda de alimentos seguirá subiendo. La FAO indica que va a crecer en 70% la demanda al año 2050, lo cual eso es muchísimo. Eso sí o sí va a tener que incidir en paisajes naturales como el Chaco y vamos a tener tasas de deforestación. Pero así como se incrementa también esta demanda de alimentos, también se incrementa la exigencia de mercado para conseguir productos amigables de la naturaleza, lo cual suena hasta paradójico, pero también puede ser una oportunidad de generar esos alimentos que sean justamente de calidad, de conservación de biodiversidad, amigable al ecosistema, a la naturaleza. Y otro factor es el tema del cambio climático y el progresivo aumento de la demanda de créditos de carbono.
También tenemos pandemia, ¿verdad? Eso no sabemos qué vamos a hacer, ¿verdad? Pero tenemos que estar preparados, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades urgentes? Para ir terminando un poco, los modelos sostenibles en realidad no son estáticos. Esa es una realidad. Tienen que ser monitoreados, tienen que referirse a un estándar, es cierto, pero tienen que ser monitoreados y retroalimentados. Por eso yo planteé esos indicadores de sostenibilidad al comienzo. ¿Por qué? Porque eso tiene que darnos el criterio para ir haciendo las correcciones a través de un diálogo sincero y abierto, ¿verdad? No podemos cerrarnos en que, bueno, este ya es el modelo sostenible y esto vamos a hacer, punto. No hay. Por ejemplo, lo del yaguareté, lo que yo mencioné, ¿verdad? 50% de fragmentación puede significar que el yaguareté no tenga capacidad de defenderse ante esa persecución que hay contra esa especie cuando tiene menos del 50% de bosques. Quizás si nosotros resolvemos el problema del conflicto de yaguareté, los yaguaretés puedan aguantar mucho más fragmentación de lo que parece. Pero eso hay que demostrarlo a través de estudios científicos. Las áreas silvestres protegidas deben fortalecerse. Eso es algo que no está en discusión, ¿verdad? Nosotros creo que todos coincidimos, productores, conservacionistas, pueblos indígenas incluso, en que las áreas protegidas deben fortalecerse. Los corredores biológicos deben contemplar los aspectos que hacen a la conectividad biológica y tenemos ahora estudios, ciencia y mecanismos para tratar de establecer cuáles son los mejores corredores, pero necesitan incentivos económicos. Entonces, si nosotros no podemos en práctica incentivos económicos en el paisaje productivo, vamos a perder la batalla ante esa demanda de alimentos. También existe emergencias en cambio climático. Yo no hablé nada de cambio climático porque es un tópico demasiado extenso que últimamente los últimos incendios, por ejemplo, nos demostraron que tenemos que prestar especial atención. Y volvemos un poco al tema de los incentivos por la conservación de bosques. Tienen que ser tangibles, ¿verdad? No podemos tener una ley 3006, ¿verdad?, de certificados ambientales y los propietarios no saben cómo vender sus certificados ambientales, ¿verdad? Eso es un desincentivo, no un incentivo. O, en todo caso, si vamos a conseguir ubicar proyectos basados en conservación de bosques por el tema red, eso tiene que llegar también a los propietarios de bosque de una forma tangible, o si no, no tiene sentido. Bueno, eso es todo lo que quería presentarles. No sé si hay un espacio para preguntas. Creo que hablé demasiado, pero... No, excelente, Pepe Carles. Agradecemos tu ponencia. Vamos a revisar si hay preguntas de las diferentes redes sociales y aquí en el chat del mismo. Por el momento aquí no hay preguntas. Veremos en las páginas sociales. No tampoco. Bueno, ya que nadie pregunta nada, entonces yo voy a hacer un pequeño comentario. Bienvenida. Sí. ¿Y qué tal desde su organización están trabajando con los diversos sectores, con los productores, con las personas de las localidades? ¿Y cómo ven el panorama? Sí, por sobre todo desde hace algunos años estamos trabajando también en forma coordinada con las distintas organizaciones conservacionistas a través de nuestro proyecto Pantanal Chaco Pacha. Ya estuvimos haciendo muchas acciones en conjunto. Actualmente estamos trabajando con productores ganaderos, justamente tratando de apuntalar esa visión de conectividad biológica, de cómo nosotros podemos establecer incentivos económicos para que los productores se preocupen y mantengan corredores biológicos en sus fincas, principalmente también a través de mecanismos de red del mercado voluntario de carbono. Entonces, eso es lo que estamos abocados ahora actualmente. Vale, muchísimas gracias, Pepe. Aquí te llegaron felicitaciones de parte de Botánica Agrarias, creo que en la Universidad del Nordeste. Y María Fátima Mereles quiere hablar. Me Sí. levantó la mano. Le damos la palabra. Adelante. Hola, buen día, Pepe y todos. Excelente tu ponencia, acabo de poner también en el chat. Muy bien. Pepe,
Pepe, yo querría preguntarte sobre el asunto de los corredores. Es realmente muy importante porque creo que es ya la última herramienta que nos queda para mantener un poco la resiliencia de las reservas pequeñas y al fin, en suma, las grandes también. ¿Conoces algún trabajo que se esté realizando con los tomadores de decisiones locales? Por ejemplo, intendencias que tienen su injerencia en resoluciones sobre los distritos que tienen a su cargo. Ellos están enterados de esta herramienta, etcétera. Es decir, el esfuerzo que mencionaste de poner las reservas una al lado de otra es una gran cosa y yo considero que es una de las mejores, ¿verdad? Porque como ensanchar las reservas. Ahora, esa práctica, por ejemplo, en las colonias menonitas ya se ha venido realizando, pero no en vistas a la biodiversidad, sino que al agua en el Chaco Central, ¿verdad? Lo cual congrega también el tema biodiversidad en forma indirecta, ¿no es cierto? Y las mantiene, o sea, ellos ya están practicando eso de motu propio. Ahora, ¿qué incentivos tenemos por parte de las autoridades para que eso realmente tenga un valor a nivel de propietarios de fincas y de productores que muy bien les hace falta? ¿Qué pregunta? ¿Eh? Gracias por la pregunta, ¿verdad? Pero en realidad es bastante compleja la situación. Cuando hablamos de corredores biológicos, conectividad biológica, también existen indicadores de conectividad que van mucho más allá de observar o ver los animales, ¿verdad? Porque muchas veces ese es el problema que enfrentamos con la gente local, ¿verdad? La gente local ve que algunos animales, incluso animales amenazados, toman agua de los bebederos o aparecen en determinado lugar, entonces ya se asume que se está conservando la especie, ¿verdad? Pero en realidad nosotros tenemos que indagar más sobre marcadores moleculares, sobre la población, la genética de las poblaciones y otros indicadores mucho más robustos para saber si las poblaciones realmente se están intercambiando o no, si esos corredores son funcionales o no. Desde el punto de vista de la administración del territorio, está muy difícil la situación, ¿verdad? Ciertamente, las colonias menonitas siempre acuerdan este tipo de decisiones y ellos toman esa decisión con mucha responsabilidad y aplican en el terreno, ¿verdad? Pero lo que yo veo difícil es justamente lo que había pedido en la presentación, ¿verdad? Una apertura a un diálogo sincero y abierto. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar esos indicadores de sustentabilidad en relación a las decisiones e ir ajustando los modelos. Los modelos no son rígidos porque pueden ir cambiando las situaciones, pueden ir cambiando muchas situaciones, entonces tenemos que ir adaptándonos a esas situaciones. Y evidentemente, ¿verdad? Uno de los criterios que habíamos hecho en nuestro trabajo de corredores justamente fue el tema del agua y los cauces, paleocauces y cauces temporarios que tienen una orientación generalmente noroeste al sureste. Y esos corredores son los que se cortan a nivel del Chaco Central. Por lo tanto, el Chaco Central viene a ser como un sumidero de biodiversidad y los proveedores de biodiversidad todavía es su entorno que es bastante natural, ¿verdad? Entonces, sí hay que analizar, sí hay que evaluar esos corredores, pero yo no conozco que los tomadores de decisiones a nivel local estén asumiendo eso, perdón, ahora me acuerdo que las colonias menonitas del Chaco Central están haciendo su adecuación ambiental. Entonces, Neuland, Fernheim y también, ¿cómo se llama? Loma Plata, Chortizer, también están trabajando sobre la adecuación ambiental y poco a poco yo creería que va a surgir esta necesidad de ir a un diálogo mucho más abierto, participativo, en el cual también se desarrollen investigaciones, porque si no desarrollamos las investigaciones, nosotros no vamos a poder tener datos sobre esos indicadores de conectividad, ¿verdad? Necesitamos investigaciones científicas mucho más profundas, necesitamos mucho más investigaciones. ¿Qué pasa con el tagua y con los otros pecaríes cuando se pone agua, por ejemplo? Entonces, eso puede guiarnos, orientarnos para ver qué sectores realmente necesitan agua y qué sectores no tanto. Entonces, eso es lo que yo estoy abogando, ¿verdad?
excelente tu explicación, realmente, Pepe. Y creo que tenemos que abogar un poco desde el área de la investigación también a explicar que nuestros trabajos son la base para el desarrollo de las políticas públicas. Y ahí tu idea de mantener diálogos abiertos con mesas de tomadores, con los tomadores de decisión, una vez más lo estamos diciendo, ¿verdad? Es muy importante. Muchas gracias, Pepe. De nada. Lidia Pérez de Molas ha levantado la mano. Lidia, te cedemos la palabra. Sí, muy buenos días a todos. Excelente tu presentación, José Luis Cartes. Realmente impresionante la proyección que hiciste en muy poco tiempo. Y quienes conocemos el Chaco realmente lo que hace es preocuparnos más de la situación que se está pasando, ¿verdad? Y te quiero hacer una pregunta, a ver si podría ser, si ya, no sé si ya se habló del tema o podría causar un Adelante, alboroto, una cosa adelante. así, ¿verdad? Con relación a la deforestación cero. Se ha aplicado en la región oriental con sus luces y sus sombras, pero me parece que fue un instrumento que sirvió para que realmente queden en pie los pocos bosques en la región oriental. ¿Y qué te parece para la región occidental esa idea? Gracias. Teniendo en cuenta la tendencia que marcaste, ¿verdad? Sí, sí, Lidia, profesora, gracias por tu pregunta, porque en realidad es muy importante eso. Actualmente los únicos mecanismos que nosotros tenemos para establecer incentivos a la conservación de bosques en tierras privadas se basan en la adicionalidad, en que esos mecanismos puedan evitar su deforestación. Si nosotros aplicamos la ley de deforestación cero, le estamos sacando los únicos incentivos que nosotros podemos aplicar. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar un modelo como la región oriental, donde prácticamente se deforestó todo igual. No son las leyes las que determinan la sostenibilidad, sino que la aplicación de criterios, la aplicación de incentivos, que puede o no estar basado en leyes, puede o no. Hay veces que, por ejemplo, esto que pasa en Agua Dulce, estos corredores que se armaron, fueron la decisión propia de los asociados ganaderos de esa asociación que se llama APAT, la que estableció ese corredor sin ninguna ley que le avale. Entonces, por ahí nosotros queremos entrar más por ahí. Estamos en contra de lo que sería la deforestación cero para el Chaco, porque puede tener un efecto contrario y opuesto a lo que se busca. Y necesitamos identificar incentivos reales, concretos, tangibles, que podamos aplicar para la conservación de bosques. Muy bien, muchas gracias. Nada. Aquí Cristiana Marín de Recalde le manda felicitaciones a Pepe, excelente presentación. Bien, ya que no hay más preguntas, agradecemos nuevamente la excelente ponencia del señor Pepe Cartes y a las preguntas del público, quienes enriquecieron esta charla. Bien, Muchas gracias. usted. Ahora haremos una pausa para el almuerzo. Los esperamos a todos a las 13:40 para la segunda conferencia del día, titulada Transformaciones territoriales del Chaco contemporáneo, significancias económicas, sociales y ambientales, a cargo de Fabricio Vázquez de Paraguay. Aquí Rosa Dejen, excelente ponencia. Muchas gracias a todos, nos vemos en breve.